Sí, les decía para los que no estaban viendo para allá que ojalá pronto tengamos a uno como Chayanne. Fuera espíritu de ego y cuestión. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanos. Estamos acá reunidos para poder glorificar su nombre, para poder pedirle que el Señor nos llene de su gracia, que estas personas imperfectas que somos nosotros podamos ser perfeccionados por intermedio de su palabra. Créanme que estando más cerca de su palabra hay mucho más probabilidad de ser perfeccionado. Estando lejos de su palabra no hay muchas probabilidades de ser perfeccionado. Por lo tanto, glorificamos a Cristo ya por el hecho de estar aquí. Porque como lo hemos dicho en muchas ocasiones, no estamos aquí porque nosotros queremos estar. Se supone que hay otras cosas más atractivas, más llamativas, que tal vez cualquier persona común y corriente podría estar haciendo hasta ahora. Pero también reconocemos que si estamos aquí es porque el Espíritu Santo ha generado en nosotros el querer como el hacer, según su buena voluntad, y nos ha impulsado a estar en el lugar que le conviene a nuestra alma estar, que es reuniéndonos con los santos en torno a la mesa que Él ha preparado, que es la palabra del Señor. Así que siéntase dichoso, siéntase dichosa, bienaventurada de estar hoy día aquí, de poder adorar junto a los hermanos al único digno de adorar y de también poder abrir nuestros corazones para ver lo que Él tiene preparado para nosotros hoy día. ¿Cuántos dicen? Amén. Amén. ¿Y cómo sabía que es? Amén. Bien. Tiempo de Dios, las asambleas de Dios. Yo voy a ir avanzando acá. Ahí lo aprendo. Bueno, estamos bien. Apunto para allá. No, ¿A qué no? Sí. Rebota esta cosa. Sí. Listo. Nosotros estamos trabajando y toda esta serie de predicaciones que estamos teniendo apuntan a un objetivo. El objetivo es dar respuesta a la pregunta ¿qué significa ser miembro de una iglesia local? O planteado de otra forma, ¿cuáles son las implicancias relacionadas con ser miembro de una iglesia local? Me gusta más la segunda porque en la segunda se supone algo que no se supone en la primera. Porque en la primera pareciera que los miembros tienen responsabilidades solamente y la iglesia no tiene ninguna responsabilidad con respecto a ellos. Pero en la segunda, estas implicancias relacionadas tienen que ver con eso. Ser miembro de una iglesia local es un asunto de compromiso mutuo, en donde la iglesia asume el rol que le corresponde con respecto a sus miembros, con respecto a los que son parte de esa iglesia local. Pero también los miembros asumen una responsabilidad por el hecho de haberse insertado en esa iglesia local. Por eso me gusta un poquito más la 2 que la 1, pero en esencia apuntan a lo mismo. La semana pasada mostramos la hoja de ruta de lo que vamos a ver durante estas 5 predicaciones que vienen. Partimos el 9 de marzo, ahí, con el llamado de Dios a ser miembro de una iglesia local. El llamado de Dios a ser parte de una iglesia local, a insertarnos en una iglesia local. En otras palabras, toda persona que tiene un compromiso serio de seguir a Cristo de verdad, no seguir una religión, no tenerlo a Él como un amuleto, va a procurar insertarse en alguna iglesia local porque el Señor quiere que usted se inserte en una iglesia local. En esa iglesia local va a crecer, en esa iglesia local va a ser edificado. En esa iglesia local el proceso de santificación en el que estamos insertos se va a llevar adelante. Es un tremendo beneficio para nuestra alma ser parte de una iglesia local. Y eso lo vimos el 9 de marzo. Está grabado por si acaso para aquel que necesite revisarlo una y otra vez. Pero también nos permitimos hoy día participar en una plenaria en donde pudimos exponer puntos de vista, enriquecer algunas ideas, hacer algunas consultas con respecto al tema desarrollado la vez anterior. Hoy día, ese día vimos el concepto de iglesia, el concepto de membresía y todo estuvo relacionado con el llamado de Dios a ser miembro de una iglesia local. Hoy día, 16 de marzo, el énfasis corresponde colocarlo en este tema, la responsabilidad de la iglesia local con respecto a sus miembros. La responsabilidad de la iglesia local
asumida primariamente, principalmente por el equipo pastoral de esa iglesia local, con respecto a los miembros, a las personas que forman parte de esa iglesia local. Como es ya sabido, el próximo domingo a las 10:45 vamos a realizar una plenaria en donde el tema central va a girar en esto: la responsabilidad de la iglesia local con respecto a los miembros. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Perfecto. Vamos entonces con la responsabilidad de la iglesia local, o las responsabilidades de la iglesia local con respecto a los miembros. Vamos a leer en Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Versículo 28 al 30. Hechos 20, 28 al 30, y luego oramos al Señor para que nos ayude. ¿Lo tienen ya? Hechos 20, Hechos 20, del versículo 28 al 30. Parece que lo había dicho mal. Hechos 20. Leemos en el nombre del Señor, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, vamos a leer el 31, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti, Señor, con reverencia, con temor, con temblor, Señor, reconociendo nuestras limitaciones y nuestras debilidades. Te pedimos, Señor, en esta hora, que tú te glorifiques en medio de nuestras limitaciones y debilidades. Y que nos permitas, Señor, en mi caso, poder ser un parlante a través del cual tu palabra y tu voluntad fluya hacia todos los que somos parte de esta iglesia. Y que esa misma gracia se derrame sobre todo el auditorio, de tal forma que sin importar la edad, sin importar el nivel académico, sin importar los niveles educativos que tengan los hermanos, tu Espíritu Santo nos ayuda a entender y a comprender todo el consejo de Dios que tú vas a transmitirnos hoy en esta mañana. Señor, oramos y te glorificamos y honramos con nuestra atención. Todo distractor lo ponemos aparte, Señor, para poder concentrarnos en aquello que tú quieres decirnos hoy día. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy día vamos a revisar 3 responsabilidades de la iglesia con respecto a los miembros de la iglesia local. Y la primera responsabilidad de la iglesia, como lo dije hace un rato, representada o asumida por el equipo pastoral de la iglesia local con respecto a los miembros, la primera tiene que ver con esto. ¿Se le acabó la piel? ¿No? Apriételo ya. La primera, por favor. Apriételo usted, por favor. La primera responsabilidad es alimentar espiritualmente a los miembros de la congregación. Esa es la primera responsabilidad de la iglesia local con respecto a sus miembros. Alimentar espiritualmente a los miembros de la congregación. No hay, mis hermanos, otra responsabilidad más urgente, no hay otra responsabilidad más importante, no hay otra responsabilidad más primordial, más urgente, más vital, que ministrar y proveer de la palabra de Dios a la congregación en la que el Señor nos ha puesto como líderes o pastores. Alimentarles espiritualmente. Ahí está. En Juan capítulo 21,
nosotros vamos a encontrar a 7 discípulos que están pescando en el mar de Tiberias. No habían pescado nada. Jesús ya había resucitado y se presentó delante de ellos. Ellos no sabían que era Jesús el que estaba en la orilla y que les hacía una pregunta. La pregunta que el maestro le hace a estos discípulos que están pescando, le dice, se acercó y le pregunta, ¿y cómo estuvo la pesca? De la embarcación le gritaron, no pasó nada. Nada, no pasó nada, como la selección chilena. Nada. Nada pasó. Estuvimos esperando, no pasó nada. Y el maestro les grita desde la orilla, sin saber ellos que era el maestro. Bueno, pero echen la red a la derecha. ¿Qué hicieron ellos? Dice Juan 21, echaron la red a la derecha y la red se cargó con tantos peces que en ese momento algunos de los que estaban ahí tienen que haber pensado, este es un déjà vu, esto ya pasó en otro momento, pasó en Lucas 5, cuando el Señor también hizo una pesca milagrosa en ese momento. Y dice Juan 21 que el discípulo amado Juan lo conoció, lo reconoció y gritó, ¡es el Señor! En ese momento Pedro se ciñe de su ropa, se echa al agua y se va directo donde está Jesús en la orilla, mientras los demás siguen recogiendo la pesca de ese día. Ese día en la orilla, dice la Escritura, que comieron juntos y después de comer pasó algo glorioso. Tuvieron una tremenda conversación Pedro y Jesús, y quiero que pongamos ojo en esta conversación, porque en esa conversación está relacionado con esto, con alimentar espiritualmente a la congregación. Vamos a Juan capítulo 21, versículo 15, dice lo siguiente. Juan 21, 15. Cuando hubieron comido, después de haber comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis corderos, mis ovejas. En Juan 21, la idea central aquí en este pasaje es el mandato que el Señor le hace a Pedro. ¿Y cuál es el mandato que el Señor le da? ¿Cuál es la orden que el Señor le da a Pedro? La orden es apacentar. Versículo 15, apacienta mis corderos. Versículo 17, apacienta mis ovejas. Ahora la pregunta que surge de refilón, bueno, ¿qué significa apacentar? Apacentar, mis hermanos, significa alimentar. Apacentar significa alimentar. Hermanos, miren esto. En breve Jesús iba a partir. En breve Jesús iba a sentar a la diestra del Padre con poder de autoridad para poder comenzar a gobernar su iglesia. En breve la iglesia de Cristo iba a comenzar a establecerse sobre la tierra. En breve el reino de Dios comenzaría a extenderse. En breve las ovejas iban a comenzar a multiplicarse. Y el Señor, sabiendo todo esto, es que abre su corazón, y nosotros podemos leerlo en este pasaje, el deseo del corazón de Cristo, el deseo de su corazón con respecto a las ovejas. ¿Y cuál es el deseo de su corazón? El deseo de su corazón es que cuando esto comience a pasar, tener personas preparadas para que fueran y alimentaran a sus ovejas, para que esas ovejas fueran pastoreadas, para que esas ovejas fueran apacentadas. ¿Te das cuenta el corazón del Señor antes de ascender y sentarse a la diestra del Padre con poder y autoridad? El deseo de su corazón era que sus ovejas fueran alimentadas, que no quedaran solas. Por eso el encargo que le hace a Pedro. Y el encargo parte de esta manera, mis hermanos, parte con una pregunta. Pedro, ¿me amas? 3 veces le preguntó lo mismo. Pedro, ¿me amas? No solo para mostrarle su perdón total, mis hermanos, por la negación que había ocurrido en el patio de Caifás hace unos días atrás, sino también porque la respuesta a esa pregunta iba a ser la base para el encargo que tenía que hacerle.
En otras palabras, la respuesta de Pedro siempre fueron positivas. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Bueno, Pedro, si tú me amas, como dices, me lo vas a demostrar apacentando, alimentando a mis ovejas. Pedro, ojo con esto, son mías, por eso yo te las encargo. Dales alimento, dales de mi palabra, que no les falte el buen pasto. En el versículo 15 dice, alimenta a mis corderos. ¿Quiénes son los corderos? Los corderos son ovejas nuevas, son ovejas chicas, ovejas que están en el proceso de alimentación por leche. A esos corderos pequeños hay que llevarle el pasto prácticamente a la boca. Pedro, apacienta a mis corderos, apacienta a los chiquititos, apacienta a los nuevos. No te preocupes solamente de la gente adulta, preocúpate que todas las ovejas del rebaño tengan alimento. Apacienta mis corderos. En el versículo 17 dice, Pedro, alimenta mis ovejas. Alimentar a los más crecidos, a esos que no son corderos, pero que de igual manera necesitan el alimento espiritual. Mis hermanos, este mandato que el Señor le hace a Pedro con respecto a alimentar, con respecto a apacentar sus ovejas y sus corderos, quedó grabado tan fuerte en el corazón de Pedro, que años más tarde nosotros lo vemos a él, hablándole a los ancianos, hablándole a los pastores, hablándole a los líderes, de la siguiente forma en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 1. Les dice, os ruego a los ancianos, y la traducción de anciano es en el original a los líderes, a los pastores, no está hablando de gente de edad. Los ancianos en el original son líderes, son pastores, y él le dice, yo le ruego a los líderes, le ruego a los pastores, le ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. En otras palabras, cuídenlos. En otras palabras, pastoréenlos. En otras palabras, alimenten, nutran a las ovejas con la palabra del Señor. ¿Se va entendiendo? El primer objetivo de la iglesia local con respecto a sus miembros es proveerles la palabra del Señor. Lo mismo hace Pablo en Hechos 20, en el versículo que nosotros acabamos de leer. En el contexto, Pablo se dirige a Jerusalén. Viene de vuelta de su tercer viaje misionero. Y sabiendo que el barco va a hacer una escala en Mileto, en el puerto de Mileto, y que Mileto está muy cerca de Éfeso, él hace todas las gestiones para poder enviar un emisario para que los pastores, los líderes de Éfeso vengan a Mileto, él pueda tener una entrevista con ellos y en esa entrevista abrirles su corazón. Y así pasó. Los líderes de Éfeso bajaron, llegaron al puerto de Mileto y tuvieron esa entrevista con Pablo, y en ese momento el apóstol Pablo comienza a hablarles desde el versículo 17 en adelante. Pero mira lo que se desarrolla en esta conversación. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, a los pastores, a los líderes. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo este tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, decía el apóstol Pablo, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy,
que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. La primera parte de la conversación tiene que ver con lo que he hecho y cómo mi predicación ha sido con limpia conciencia y cómo ustedes saben que me he entregado por completo a la obra. Esa es la primera parte de la conversación y los líderes están escuchando atentos a Pablo ahí en Mileto. Y en el versículo 28 ahora vienen las demandas a este liderazgo que lo está escuchando. Y le dice, por tanto, mirad por vosotros, es decir, cuídense ustedes, y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario para mí y los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordad la palabra del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Hermano, mira el versículo 36, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo lo besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo y de que no verían más su rostro. Y le acompañaron al barco. Mis hermanos, ese fue un momento glorioso, ese fue un momento sublime, ese fue un momento muy emotivo en donde el apóstol Pablo le encarga a los líderes: apacienten la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. En otras palabras, líderes, alimenten el rebaño de Dios. Alimenten el rebaño de Dios. Miren, es glorioso esto, apacienten la iglesia del Señor, dice en Hechos 20. En 1 de Pedro 5:1 dice: apacentad la grey de ¿quién? La grey de Dios. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Alimenta tus ovejas, alimenta mis ovejas. Hermanos del equipo pastoral, las ovejas son propiedad del Señor. El Señor es el dueño de las ovejas. Nosotros tenemos el tremendo y glorioso privilegio de poder servir al Señor alimentando las ovejas que son de Él. Nosotros tenemos el glorioso privilegio de poder servir al Señor alimentando las ovejas que Él ganó por su sangre. Tenemos el glorioso privilegio de poder servir a Cristo apacentando a las ovejas que Él compró, que Él ganó con su sangre. Es un tremendo y glorioso privilegio poder alimentar y proveer de palabra del Señor para la iglesia del Señor. Él es el dueño. Por lo tanto, mis hermanos, la primera responsabilidad de la iglesia con respecto a sus miembros es proveerles alimento espiritual, es proveerles de la palabra de Dios para que por intermedio de ella sean edificados, para que por intermedio de ella sean fortalecidos, para que por intermedio de ella el pueblo pueda madurar, para que por intermedio de ella el pueblo pueda crecer, pueda echar raíces, para que por medio de ella sus convicciones comiencen a ser fortalecidas. Proveer la palabra del Señor. Y aquí me gustaría hacer un punto. El cuerpo de Cristo tiene una sola cabeza, lo hemos dicho en otras ocasiones. Y esa cabeza es Cristo. Por lo tanto, solo Él tiene el derecho de dirigir al cuerpo. Nadie más tiene el derecho ni la autoridad de dirigir al cuerpo, sino la cabeza. Es de la cabeza de donde surgen los comandos, salen las órdenes, las conexiones neuronales para que el cuerpo se mueva. Nada pasa en el cuerpo si antes la cabeza no dio la orden para que pasara en el cuerpo. Y Cristo es la cabeza.
Y por lo tanto, solo Él tiene el derecho de dirigir al cuerpo. Y en ese esquema, mis hermanos, los pastores, como dice 1 Corintios 4, somos simples servidores y administradores de los misterios de Dios. Es decir, administradores de la palabra. Es por eso que ahí mismo en 1 Corintios 4 dice que se requiere que los administradores sean hallados fieles. Se requiere que los administradores de esa palabra, que son los líderes y los pastores, sean hallados fieles. No originales, no creativos, no buena onda, sino que se requiere, es imperioso, que los administradores de la palabra sean hallados fieles. El único autorizado para decir lo que la iglesia debe o no debe hacer es la cabeza. Y los pastores o los equipos pastorales deben velar para que su palabra sea expuesta con fidelidad. ¿Qué significa ser expuesta con fidelidad? Significa sin aditivos, significa sin agregados, significa sin suplementos, significa sin lo que yo creo, significa sin lo que yo pienso, pero también significa que debe ser expuesta con fidelidad, también sin quitarle o sin sacarle, para que no se nos vayan las ovejas. Los pastores deben velar a que la iglesia reciba todo el consejo de Dios, de modo que eso les impulse a la realización de la gran comisión y a la realización del gran mandamiento, que está ligado también con amarlo a Él y amarnos unos a otros. Toda la palabra del Señor debe impulsar a la iglesia a ejecutar la gran comisión y también el gran mandamiento, que es amarlo a Él y amarnos entre nosotros. Y el compromiso y la responsabilidad del equipo pastoral de esta iglesia con respecto a los miembros de la iglesia, de la congregación, hermanos míos, es proveerles de palabra, es enseñarles, es cuidar de la sana doctrina, es configurar toda la vida y ministerio de esta iglesia local a la palabra del Señor. Es dejar que la cabeza, que es Cristo, gobierne por intermedio de su palabra. Por lo tanto, no estamos autorizados para hablar, ni transmitir, ni enseñar nada que no sea lo que Cristo quiere decir a su iglesia. Es Él el que gobierna la iglesia, es Él el autorizado a mover el cuerpo, y nosotros tenemos que velar para que la palabra que llegue a la membresía sea una palabra fiel, sin aditivos y sin sacarle. Amén. Hermanos, eso es cuando a ti te dicen eso, es una seguridad tremenda que te da como oveja de decir que esta iglesia, el liderazgo, está comprometido con la Escritura. No corro riesgo de que estén hablando tonteras, sandeces. La pluralidad pastoral es una bendición en medio de las iglesias locales, porque primero nos amplía la cobertura de poder alcanzar a cada uno de las ovejas, la pluralidad pastoral. Pero también impide que los pastores se tomen el poder y no le rindan cuenta a nadie. Es una bendición poder tener equipos pastorales dentro de la iglesia y no trabajar con caciques, con caudillos, con personas únicas que no le rinden cuenta a nadie. Y nuestro compromiso, nuestra responsabilidad es que todos ustedes reciban palabra fiel, que todos ustedes reciban palabra del Señor. Nuestra responsabilidad es dejar que la cabeza gobierne y nosotros cuidar de que sea la palabra de Dios la que sea expuesto para todos nosotros. ¿Amén? Amén. Aquí quiero también hacer un punto que tiene que ver, no voy a hacer ningún punto mejor. ¿Cuál es la primera responsabilidad de la iglesia local con respecto a sus miembros? Alimentarlos espiritualmente, proveerles palabra del Señor, una palabra sana, no adulterada, no contaminada. Nuestra responsabilidad es dejar que Cristo gobierne su iglesia. Él es el único autorizado a mover el cuerpo, y eso lo hace por intermedio de su palabra. La segunda responsabilidad de la iglesia local con respecto de la iglesia local con respecto a sus miembros es cuidar, guiar, pastorear a la congregación.
En Hechos 20:28, la Nueva Biblia de las Américas dice: tengan cuidado de sí mismos. En otras palabras, hermanos líderes, ¿se acuerdan? Los citó de Éfeso a Mileto, y después que les habla acerca de su testimonio y cómo se ha conducido, en el 28 les dice: ya, pero ahora yo les encargo esto. Yo voy a Jerusalén y no me van a ver más. El Espíritu Santo me da testimonio que me esperan prisiones. Y obviamente que le esperaban prisiones y ya no lo iban a ver más. Esa era la última conversación que iban a tener con el apóstol Pablo. Y en esa última conversación, ahí en el puerto de Mileto, el Señor les dice: hermanos líderes, cuídense ustedes mismos. Tengan cuidado de sí mismos. Velen por sus vidas espirituales. Velen por su salud. Velen por su familia. Velen por su vida espiritual. Pero también velen por toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispo, para que pastoreen la iglesia de Dios, la cual Él compró con su sangre. En otras palabras, la segunda responsabilidad de la iglesia, asumida principalmente por el equipo pastoral, es el cuidado del rebaño. Es el cuidado, el pastoreo del rebaño. Mis hermanos, las ovejas parecen robustas cuando las vemos en el campo con la lana ahí. Un tanque viene hacia mí. Pero cuando uno las ve, cuando las están esquilando y después que las sueltan, quedan así como el poodle. Ahí las patitas, el cuerpo tiritando. Parecen robustas las ovejas. Pero en esencia son débiles, son frágiles. Las ovejas son dependientes, son frágiles, son vulnerables. Si quedan atrapadas en una reja, no pueden soltarse solas. Necesitan del cuidado de un pastor porque no saben defenderse de los depredadores. Sus patas son cortas, limitan sus desplazamientos, sus tiempos de huida. Requieren de la guía constante de alguien que los lleve, de alguien que los traiga. Se pierden si andan solas, no tienen GPS como los perros. Cuando comen quedan totalmente expuestas porque agachan su cabeza y quedan a merced de cualquier depredador. Parecieran las ovejas ser robustas, pero son frágiles, son débiles, son vulnerables. Por eso el Señor nos compara a nosotros con ovejas. Y en un momento en Mateo 9 el Señor se entristece en su corazón y dice lo siguiente en Mateo 9:36. Jesús, al ver las multitudes, estaba mirando al pueblo de Israel, al ver las multitudes tuvo compasión de ellos, les dolió en el alma, en su corazón, en su humanidad. ¿Por qué tuvo compasión? ¿Por qué sintió ese dolor, ese peso? Porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Al maestro le dolió el ver a esa gente expuesta. Le dolió ver a esa gente vulnerable, sin protección, sin el cuidado de un pastor. Los líderes religiosos de Israel tenían la misión de cuidar al pueblo, de apacentar al pueblo, pero los líderes de Israel se estaban apacentando a sí mismos. Los líderes de Israel se estaban apacentando a sí mismos. No estaban apacentando la iglesia o la grey del Señor. Y el Señor, cuando los mira, tuvo compasión de ellos y les duele. Por eso remata diciendo en el mismo Mateo 9, rogad al Señor de la mies. Rogad al Señor de la mies. ¿Qué cosa? Que envíe obreros a su mies. Es por esa razón, mis hermanos, que Dios ha provisto de pastores para las iglesias locales. Es por eso que Dios ha tomado a hombres y mujeres de en medio de las ovejas para que los sirvan a Él, cuidando el rebaño de Él. No son una supercasta los pastores. No son una supercasta perfecta los líderes. No existe el pastor ni el líder perfecto. Somos todos débiles, somos todos vulnerables, somos todos frágiles. Que no se nos olvide a los que tienen una responsabilidad de liderazgo, de pastoreo, a los que están al otro lado de la cámara. Somos ovejas que fuimos tomados de en medio de las ovejas para poder servirlo a Él, sirviendo a sus ovejas, las que Él compró con su sangre. Por eso el tanto: son mías, Pedro, son mías, Pedro. Apacienten la grey de Dios, líderes. Y en Hechos, Pablo diciendo: cuiden al rebaño de Dios.
porque son de Él. Los que estamos al frente somos ovejas con una tarea diferente, pero al fin de cuentas ovejas. Y la tarea encomendada, número 1, es alimentar a su pueblo con palabra fiel. Y segundo, cuidar de su pueblo, pastorear a su pueblo, guiar a su pueblo. Ahora, hermanos míos, como vimos hace un rato, la función principal del pastor es pastorear la grey de Dios enseñando la palabra. En otras palabras, la predicación es una labor fundamental del ministerio pastoral y nosotros no podemos permitir que nada nos aparte o nos distraiga de ese aspecto fundamental del ministerio. Así lo hicieron los apóstoles cuando el número de creyentes comenzó a aumentar. ¿Se acuerdan en Hechos 6? Y dijeron los apóstoles: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Y no es que servir las mesas sea un trabajo denigrante o de medio pelo, o que sea un trabajo no cotizado por el Señor. Nada que ver. El énfasis aquí está puesto en la responsabilidad primaria, principal. La responsabilidad primaria y principal de los apóstoles era el ministerio de la palabra, el alimentar a las ovejas, la predicación y la oración. Y en la medida que crecieron las ovejas, no podían distraerse de su ministerio principal. Por eso surge el llamamiento de diáconos, para que pudieran colaborar con el servicio dentro de la iglesia. Sin embargo, a pesar de ser la predicación de la palabra la función prioritaria, tenemos que estar cerca de las ovejas y de esa manera ver el impacto que esa palabra predicada ha generado en sus corazones. Tenemos que estar cerca para acompañarles, tenemos que estar cerca para asistirles, tenemos que estar cerca para ver sus necesidades. En 1 Tesalonicenses 2:10 dice: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Está hablando del testimonio de los líderes, principalmente de Pablo. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y nos encargábamos que estuvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su servicio y su gloria. Mis hermanos, en otras palabras, los pastores, los equipos pastorales deben oler a oveja. Deben estar con las ovejas. Y de ahí se desprende la segunda responsabilidad de la iglesia con respecto a los miembros de la iglesia: de cuidarlos, de guiarlos, de pastorearlos. En Hechos 20:28 dice: por tanto, mirad, velad, dice más abajo, por vosotros. Los pastores deben cuidar su vida espiritual. Y mirad y velad por el rebaño en el que el Señor, el Espíritu Santo, os ha puesto por obispos. La palabra obispos viene del griego episcopos. Epis, sobre. Escopo, ver. En otras palabras, tiene que ver con sobreveer. La palabra obispo en latín significa supervisor. En otras palabras, cuidar tiene que ver con sobreveer. Cuidar tiene que ver con supervisar. Mis hermanos, las ovejas son confiadas, las ovejas son tranquilas, siempre andan mirando el suelo y necesitan de alguien que les cuide del lobo que se acerca. Necesitan de alguien que los guíe de que por allá no, porque hay un barranco. O necesitan de alguien que los lleve al agua, que los lleve al pasto, que los lleve a la sombra. Es por esa razón que Dios levanta a hombres y mujeres de en medio de las ovejas para que cuiden de los hermanos y hermanas de la iglesia local y de esa manera sirvan a Dios sirviendo a las ovejas del Señor. Los hermanos que son añadidos a una iglesia local son puestos al cuidado de esos pastores de la iglesia local. Y es por ellos de los que darán cuenta delante de Dios. La semana pasada dijimos que el equipo pastoral de esta iglesia
no dará cuenta a Dios por todos los cristianos de Forestal, que tampoco dará cuenta por las visitas de la iglesia, pero sí tiene que tener muy en cuenta y en claro de que el equipo pastoral y el pastor darán cuenta de las ovejas que Dios puso ahí como miembros de la congregación en donde ellos pastorearon. Es producto de ese llamado, mis hermanos, que muchas veces vamos a tener que llamarles al orden cuando algunos de ustedes anden en desorden. Es por esa razón, producto de ese llamado, es que muchas veces vamos a tener que visitarle. Es por esa razón que muchas veces vamos a tener que exhortarle cuando vemos que alguno se esté desperfilando. Es por esa razón que vamos a tener que felicitar a aquellos que están caminando bien. Es por esa razón que vamos a tener que estar atentos de cada uno en particular. Y eso no es inmiscuirnos en su vida, es hacer la pega a la cual hemos sido encomendados. Y la responsabilidad de ustedes, sin adelantarme a lo que viene la próxima semana, es dejarse pastorear. Es por esa razón que vamos a tener que invertir más tiempo en juntarnos con el equipo pastoral, cada semana, cada 15 días, para poder evaluar aspectos generales y particulares de la iglesia. Va a significar más tiempo, pero el Señor es bueno. Amén. Y el Señor no es deudor de nadie. Y si el Señor nos llamó, también nos va a dar la gracia y la sabiduría y la fuerza para poder cumplir con dignidad la tarea que ha sido encomendada. Ahora un punto también con respecto a esto. Sin lugar a dudas, esto es algo que nos compromete con respecto a la membresía. Y tal vez no sea muy común que en algún lugar se predique esto, cuál es la responsabilidad de la iglesia con respecto a los miembros. Porque lo más común y normal es que la responsabilidad de los miembros con respecto a la iglesia. Capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y pareciera que la iglesia no tiene responsabilidades con sus miembros. Tal vez no sea muy popular decirlo, pero tenemos una responsabilidad con respecto a ustedes, a los que son miembros de esta iglesia local. Alimentarles espiritualmente y cuidarlos, guiarles, pastorearles. Esto es algo que nos compromete, como decía, porque aparte de velar por nosotros mismos y por nuestra propia vida espiritual, porque seguimos siendo ovejas, y lo primero que el apóstol Pablo le dice a los líderes cuando llegan a Mileto: preocúpense de ustedes, velen por ustedes. Pero así también, como velan por ustedes, por su vida espiritual, velen por la vida de los hermanos, donde el Espíritu Santo les puso por supervisores, por sobreveedores, donde les puso por obispos. Tenemos que velar por nosotros mismos, cuidar nuestra propia vida espiritual, cuidar a nuestras familias. Porque aparte de preocuparnos de ministrar la palabra, tenemos que hacer esa otra pega de sobreveer, de obispear, pastorear, cuidar el rebaño. Y es en ese punto que hago también el llamado a que el Señor también va a proveer en medio de la iglesia la conciencia suficiente de los miembros con respecto a su equipo pastoral. Porque en esta iglesia nadie del equipo pastoral trabaja a tiempo completo. Es decir, la iglesia no sustenta a nadie de los integrantes del equipo pastoral como para que deje su trabajo y se dedique al tiempo completo en la obra. Todos tenemos que salir a trabajar temprano de lunes a viernes, igual que ustedes. Todos tenemos que marcar tarjeta, todos tenemos que rendir cuenta a nuestros jefes terrenales. Y aparte de eso, ministrar en la iglesia del Señor. Por lo tanto, el trabajo lo haremos en equipo. Cuando uno no pueda asistir a un hermano, estará el otro para hacerlo. Y esa, como les decía hace un rato, es la riqueza de los equipos pastorales. La cobertura, y también impide que en algún momento los pastores se arranquen con los tarros cuando no tienen a nadie que les diga: no, por ahí no es el camino. Nos estamos apartando. ¿Cuál es la primera responsabilidad? Alimentar espiritualmente al rebaño del Señor. La primera y gran responsabilidad. Y ligado a eso también, cuidarles, guiarles, acompañarles, pastorearles. Eso compromete muchísimo, pero es la tarea encomendada. La tercera responsabilidad de la iglesia con respecto a sus líderes, a sus miembros,
asumida principalmente por los líderes de la congregación, es ser ejemplos de la grey. Ser ejemplos de la grey. En Hebreos 13:7 dice: acuérdense de sus pastores que les enseñaron la palabra. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Los pastores predican, pero también viven la palabra, modelan la palabra, son modelos de vida para los demás. En 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1 dice: el que anhela obispado, es la misma palabra para pastor, líder, el que anhela obispado, buena obra desea. Hermanos, siempre y cuando lo que se esté anhelando sea el oficio, siempre y cuando lo que se esté anhelando sea el trabajo, sea la pega. Porque cuando algunos anhelan obispado, anhelan el puesto, anhelan el sillón, anhelan el título, pero no están pensando en la pega, el trabajo duro, las horas de sueño menos, el trabajo infatigable. Algunos están pensando solo en el título, en el sillón, pero no en la pega. Por lo tanto, si alguno anhela obispado, anhela la pega de obispo, de líder, de pastor, buena obra desea. No es malo desearlo. Sin embargo, el versículo 2 dice: pero es necesario que el obispo, es necesario que el pastor, es necesario que el líder, es necesario que el equipo pastoral tenga una serie de características o cualificaciones. Y ahí empieza a enumerar: irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, no un neófito, que tenga un buen testimonio de los de afuera. Y alguien podría decir: ¿quién califica? Nadie podría ser pastor. Hermanos, son cualificaciones. No son una foto, son un perfil. Hermanos, incluso en la noche nosotros podríamos identificar a alguien por su perfil. ¿O no? Han ido a un campamento en la noche, se está oscureciendo, ya viene el hermano Luis. ¿Cómo sabéis que es el hermano Luis? Por su perfil. No es una foto. Es un perfil. La foto es una imagen perfecta. ¿Y el único perfecto quién es? Dios. Cristo. Cristo es el único perfecto. Ninguno de los demás somos perfectos. Sin embargo, podemos ver a hombres débiles, limitados, imperfectos, hombres no glorificados, cumpliendo con el perfil en un sentido general. Es Dios el que llama al ministerio. Y es la iglesia la que reconoce ese llamado, producto del testimonio que esos hombres han dado dentro de la iglesia. Mis hermanos, en resumen, las responsabilidades de la iglesia con respecto las responsabilidades de la iglesia con respecto a los miembros de la iglesia local, entre otras que se van a desprender más adelante, está: número 1, alimentar a la grey de Dios, proveer alimento espiritual, palabra fiel, no adulterada, dejar que Cristo gobierne por intermedio de su palabra y ser celosos de ello. Número 2, cuidar, pastorear al rebaño del Señor. Y número 3, ser ejemplos de fe y conducta en medio de la grey del Señor. ¿Qué tenemos que hacer nosotros ahora? ¿Ponernos como policía a buscar dónde está la falla de estos hombres imperfectos? No se van a demorar ni 5 minutos en encontrarme 20 fallas. Y a lo mejor si se juntan hasta escribir un libro. ¿Qué tenemos que hacer? Orar por las personas que Dios ha puesto al frente. Orar por el equipo pastoral para que el Señor los guíe, para que los llene de su Espíritu Santo, para que les dé palabra para el pueblo, para que les multiplique sus fuerzas, para que no gobiernen con un espíritu humano, sino que dejen que el Espíritu Santo gobierne, que la cabeza gobierne a su iglesia, al cuerpo. Eso tenemos que hacer con respecto
liderazgo de la iglesia. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos fortalezca. Insisto, esto nos compromete, pero esto es lo que tenemos que hacer. Alguien podría decir, ¿y por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no lo hicieron antes? Mis hermanos, la iglesia es dinámica y no es por justificar. Lo decía hace un rato en la plenaria. Estamos a punto de cumplir 15 años y las prácticas de una persona de 15 no son las mismas cuando tenía 3. La iglesia es dinámica y cometemos tantos errores a medida que nos vamos consolidando, a medida que vamos creciendo. Pero el Señor nos da la gracia para no cometer los errores que en algún momento cometimos producto de ignorancia. Y hoy día nos da la posibilidad de poder comprometernos públicamente a que esta es la pega que tenemos que hacer, pero también pedirle, Señor, si esta es la pega que tenemos que hacer, dependemos de ti para hacerla. Porque, Señor, somos ovejas también. Porque, Señor, somos ovejas también. No somos superhéroes ni una casta superior. Somos ovejas también que tenemos que velar por nuestra propia alma, por nuestra propia salvación y por la salvación de la primera iglesia que Dios puso en nuestras manos, que es nuestra esposa y nuestros hijos. Y aparte de velar por esa iglesia, velar por cada uno de los miembros de esta iglesia local que Dios puso en este lugar. Por lo tanto, mis hermanos, damos gracias al Señor porque este es el momento de Dios para esta iglesia. Este es el tiempo de Dios, el kairos de Dios para esta iglesia. Y porque estoy seguro que después vendrán cosas hermosas. Para ustedes en lo individual, como individuos, como familia, pero también para todos como iglesia. Porque lo que buscamos es que Cristo sea glorificado. Lo que buscamos es que Él se lleve la gloria. Lo que buscamos es que esta sea una iglesia que glorifique al Padre, que glorifique a Cristo. Una iglesia llena de su Espíritu Santo para dar testimonio a los de afuera de su palabra y para poder vivir en medio de nosotros el gran mandamiento que es amarlo a Él con todo el corazón y amarnos unos a otros. Póngase de pie, por favor.